Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores por haberme invitado a poder realizar una exposición de un problema que creo que en los juzgados sí nos preocupa, porque lo que venimos observando continuamente es que el pleito, que es donde se han planteado todas las cuestiones que el anterior magistrado del Tribunal Supremo, con brillante exposición, como han podido observar, pues nos ha podido ayudar en resolver. Lo que ocurre es que normalmente en la fase de ejecución, la mayoría de las veces vuelve a ocurrir un nuevo proceso. Pretendo con esta ponencia primero plantear algunas de las preguntas que en algunos otros foros entre arquitectos siempre me han preguntado, y que, como ha dicho don José Antonio, pues el intercambio que hay entre jueces y magistrados nos ayuda a poder ver desde otro punto de vista las inquietudes, los problemas que también no solamente los propios arquitectos cuando son condenados, sino también cuando pretenden ayudar y auxiliar al juez en las pericias, se crean muchas interrogantes, y con humildad aquí pretendo dar algunas soluciones, que muchas de ellas probablemente no van a ser compartidas, pero creo que así podríamos solucionar el que se dilate tanto en el tiempo estos procesos de la construcción, porque no solamente es que se llegue a una condena, es que vemos que a veces hasta 10, 15 años hemos vuelto a tener. A mí me ha ocurrido en la audiencia provincial que asuntos que hace 10 años condenamos y vimos en apelación y pudimos ratificar o modificar la condena, nos han vuelto a venir en esa fase de ejecución, y dices, pero ¿cómo puede ser que después de tantos años todavía este asunto esté coleando y este edificio continúe con una serie de problemas y que no se han llegado a solucionar? En la exposición que voy a realizar ahora es una forma mucho más resumida de la ponencia que no sé si les han entregado o les van a entregar, en el que hago una insertación de las resoluciones judiciales de forma literal. Aquí únicamente las voy a comentar por encima, además de por escasez de tiempo, también porque son unos argumentos jurídicos arduos y que no vienen en este momento, con este foro aquí de arquitectos, a hacer una reiteración. Muchas veces se pregunta y se nos dice que cómo puede ser que, habiendo un fallo condenatorio, posteriormente comencemos nuevamente unas fases de alegaciones, de pruebas. Bien, ello se debe a que tenemos los jueces un principio constitucional del que debemos partir, y que no, porque siempre reiterado, tiene que ser en el olvido. Eso es el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos dice que las sentencias se tienen que ejecutar en sus propios términos. Este concepto el Tribunal Constitucional nos ha dicho que ejecutar sentencias en sus propios términos forma parte del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en ellas mismas se reconocen o se declaran no serían otras cosas que meras declaraciones de intenciones sin ningún alcance práctico ni efectivo. Más concretamente, el derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte sin causa justificada de lo previsto en el fallo que se ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible. El contenido principal de este derecho consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica muchas veces frente a una eventual contradicción por terceros. A esto hay que añadir que en la ejecución no se pueden cambiar, ni modificar, ni resolver cuestiones no abordadas ni decididas en el propio fallo, con lo que no guarda una directa e inmediata relación de causalidad, pues de lo contrario se lesionan los derechos de las otras partes al prescindirse del debate y contradicción inherentes a todo litigio. Así, debemos indicar que la eventual existencia en la sentencia firme de una incongruencia omisiva, eso que dicen muchas veces, pero es que en aquel pleito no se tuvo en cuenta un determinado defecto que luego ha aparecido, que resulta que este es muy importante. Bien, pues en la fase de ejecución, esa incongruencia, esa omisión que en el proceso declarativo no se tuvo en cuenta, no puede ser ni complementado, ni subsanado, ni integrado.
Aun cuando decimos esto, también es cierto que muchas resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo nos dicen que no se ha de realizar una interpretación y aplicación del fallo de forma estricta o literal, sino que tenemos que realizar esa ejecución en armonía y con un sentido finalista de lograr la reparación del daño causado. El respeto de esta doctrina impone, pues, por lo tanto, una indagación acerca de cuál fue el contenido exacto del fallo de la sentencia que se ejecuta para llevar a cabo sus pronunciamientos con fidelidad a lo entonces acordado, sin que quepa en fase de ejecución alterar lo decidido en sentencia firme. El Tribunal Supremo se ha expresado en términos análogos. Este mandato judicial, a nadie se nos escapa, que tiene una gran trascendencia e importancia la prueba pericial que se realice en ese proceso declarativo. Resulta esencialmente necesaria como medio de auxilio del órgano judicial para resolver el conflicto jurídico que se suscita. Es evidente que en los procesos en que nos ocupa, en la mayoría de los supuestos de haber fallo condenatorio, se va a establecer una obligación de hacer a los agentes de la construcción, que en caso de que, bien porque la prueba pericial practicada en el procedimiento no sea clara y delimitadora de los defectos constructivos que el edificio presente, o bien porque el fallo de la sentencia, que a veces también puede ocurrir, adolezca de falta de concreción y de limitación de responsabilidades, hace que en la fase de cumplimiento de la sentencia se cometan incongruencias que, como he dicho, no pueden tener respaldo legal. Con esta ponencia pretendo aclarar y, en su caso, dar alguna vía de solución que, como he dicho, va a ser modesta y probablemente no compartida, de algunos de los problemas que con mayor reiteración se han planteado en la sala vía recurso de apelación y que también en muchos foros se han planteado. Así se nos ha preguntado algunas veces en relación con el artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha de entenderse que la tasación y el consiguiente pago de su importe cierra la ejecución o permite que la comunidad continúe la vía de solicitar mayor indemnización. ¿Cabe la contradicción de la valoración efectuada por el tasador? ¿Cómo se articula este proceso? O también se nos le dice, se cierra, que les ocurre o les preocupa muchas veces a los arquitectos recondenados. Presentamos un escrito en el juzgado diciendo que hemos querido cumplir, que hemos tratado de hacer voluntariamente lo que se nos condena, pero que los jueces le dicen la pieza del declarativo, o sea, el proceso ha quedado cerrado y no se les permite reabrir esa fase de ejecución en tanto en cuanto no lo pidan la comunidad de propietarios. Digo comunidad de propietarios porque normalmente suelen ser las que vienen ejercitando la acción de responsabilidad contra los arquitectos. Se nos dice, ¿cómo podemos articular, cómo podemos llegar al juez a convencerle de que nosotros hemos querido cumplir voluntariamente? Pues bien, estas preguntas entiendo que vienen como consecuencia de que en ocasiones se da un fallo que, tras establecer las responsabilidades, se remite a una de las pruebas practicadas en el procedimiento, pero que no ha concretado las obras a realizar. Son aquellos supuestos en los que dice la sentencia y condeno a fulanito, a menganito y a menganito de forma solidaria a que se realicen todos los defectos constructivos que se han apreciado y desarrollado en el informe elaborado por fulanito de tal. ¿Qué ocurre? Que igual ese señor se ha jubilado, ha fallecido. Entonces, ¿qué arma tiene la comunidad de propietarios? O bien que haya sido el que presenta el propio arquitecto. ¿Qué ocurre si se han encontrado con que no se ha concretado? Pues nuevamente se abre otro proceso a tener que determinar por otro nuevo perito si aquello existe, no existe, si ha sido subsanado, si ha sido agrandado, o a veces llamado otra vez ese perito del que es pieza fundamental en el proceso declarativo para establecer las responsabilidades, en la fase de ejecución hace un nuevo informe desbaratando todo lo que ha dicho anteriormente, bien por las propias presiones o connotaciones con la parte que lo ha pedido, o bien porque según su pericia entiende que en ese momento, dado el tiempo transcurrido, ha ocurrido nueva situación gravosa o normalmente siempre es en exceso. La verdad es que nunca me he encontrado un supuesto que sea menos los defectos que en la fase de ejecución que en la declarativa. Pues es precisamente
para que esto no ocurra, es de lo que hay que tener en cuenta la importancia de la prueba pericial. Para mí, en los procesos de la fase constitutiva, es uno de los elementos esenciales. La prueba pericial es el mayor medio que tenemos los jueces para resolver el conflicto que se nos ha empleado con una mayor eficacia. Siempre hay que tener en cuenta en estos casos que, por un lado, la comunidad de propietarios tiene derecho a que todo aquello que se le ha reconocido en el fallo se le satisfaga, se le repare. Pero también es cierto que aquel que ha sido condenado tiene derecho a que únicamente se le obligue a hacer eso y no otra cosa. Esta articulación, este mandato, ¿a quién le corresponde velar que se cumpla en la justa equivalencia de ambos derechos? Al juez. ¿Y cómo lo hace? Pues haciendo un control, creo que de mayor estudio a veces incluso que en el proceso declarativo, de que únicamente esa prueba pericial, que como más tarde voy a decir, se acompaña con la demanda de ejecución, se aquilate claramente a ese fallo. Y a su vez a los jueces creo que nos corresponde determinar con mucha claridad y concreción en el fallo los defectos que claramente se observan y a quién corresponde la responsabilidad de esos fallos. Como sabe el foro, lo primero que la ley prevé, aunque no siempre parece que es lo que ocurre, es que exista la posibilidad de un cumplimiento voluntario. Si hay un cumplimiento voluntario, no se inicia la fase de ejecución. ¿Cómo se puede plantear esa fase de cumplimiento voluntario? Pues yo de verdad creo que quien ha sido condenado lo que tiene que instar es personarse ante el administrador de una comunidad de propietarios con el profesional que le ha defendido en el pleito, presentar en ese momento un informe en el que venga a determinar cómo quiere realizar la subsanación de esos defectos y, si en el caso de que la comunidad le ponga trabas, le impida o lo obstaculice, que lo recoja de cualquier modo a través del asesoramiento del profesional que lleva en el pleito, y así, en caso de que sea llamado por el juez, porque la comunidad le insta al juez que comience la ejecución, decir: oiga, yo ya quise cumplir voluntariamente, yo ya presenté este informe, yo ya quise hacer conforme a este dictamen una obra, ahora resulta que me viene la comunidad pidiéndome otras muchas cosas. Así planteado parece muy fácil, pero luego ¿qué ocurre? Que no es tan fácil por el problema que voy a suscitar posteriormente respecto de los mecanismos legales que establece el artículo 706. ¿Qué ocurre con el artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Bien, el artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el que introduce la posibilidad de que el que ha ganado y vencido en pleito, como no ha cumplido voluntariamente quien tiene esa obligación de hacer, pueda convertir esa obligación de hacer en una cantidad dineraria. ¿Y cómo lo hace? Pues solicitando al juez que, a través de un informe pericial, cuantificando el daño, lo solicita esa cuantificación dineraria para que lo haga a costa de ese condenado un tercero. ¿Y qué dice el artículo 706? Que la demanda de ejecución presentada, el secretario del juzgado establecerá un dictamen o pedirá un dictamen pericial en el que cuantifique un coste, el coste ese de hacer, en el que requerirá al condenado que pague en un plazo, y si no paga, ¿qué ocurre? Pues que el condenado se va a encontrar con su patrimonio embargado, y que si además no afianza esa cantidad o la paga, se le va a hacer la vía de apremio, es decir, van a ir contra su propio patrimonio. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué subyace? O por lo menos así lo entendemos en la sección tercera. Pues que muchas veces, y igual hay aquí representantes de ASEMAS,
y si eso pido disculpas porque probablemente dirán que no es así, los arquitectos vienen en el pleito defendidos por su aseguradora, lo cual es lógico porque han pagado una póliza en la que tienen, además de la responsabilidad hasta un límite cuantitativo, también la defensa jurídica. No voy a ir yo a defenderme, a pagar a otro abogado cuando yo tengo la defensa jurídica dentro de mi póliza. Claro, ¿qué ocurre? Que puede surgir en el procedimiento que tu condena sea superior a tu límite de responsabilidad en la póliza. Y la aseguradora lo que va a tratar es de rebajar la cantidad por la que has sido condenado hasta el límite. Y claro, no se hace un conflicto contradictorio de intereses, evidentemente, pero sí que la defensa igual del profesional no se queda todo lo garantista que podía ser, porque la aseguradora tiende también a reducir, a aminorar el daño en lo que a él le corresponde, pero claro, el arquitecto ahí se queda. Yo no he sabido nada, como me han dicho algunos aquí presentes, es que yo de repente me he encontrado que me ha llegado a casa un embargo y yo no sabía nada, he ido a donde el abogado y ¿qué pasa aquí? Evidentemente el abogado le ha informado, el abogado que le ha llevado le ha informado de que tenía una condena, pero igual entramos en unas fases de que mientras no lo pida la comunidad, pues yo no le dice nada el abogado a su cliente de oye, pues insta, preocúpate, porque claro, igual lo que quiere es rebajar hasta ese límite, porque igual luego el asegurado puede tener a su vez un pleito con la aseguradora por ese exceso, no me has cubierto bien la póliza, bueno, otras cuestiones que pueden ir en concatenación con esa situación. Entonces, claro, yo por eso siempre a los arquitectos que conozco digo, no, tú en cuanto tienes una condena, insta y preocúpate de ir siempre a la ejecución voluntaria. Preséntate en el lugar donde ha ocurrido el edificio. Pretende, incluso si puedes, vete con un notario que te pueda certificar que tú te has presentado allí, que le has pedido a la propiedad que quieres subsanar, porque si no te vas a encontrar con ese problema. También creo que una vía que puede facilitar que no se alargue el proceso de ejecución o incluso que se pueda aminorar los daños a los ejecutados es que los secretarios judiciales, que yo creo que en estas últimas reformas procesales se les está dando unas competencias cuasi jurisdiccionales, por no decir muchas veces jurisdiccionales, deben tener en cuenta que ellos también forman parte ya del procedimiento y que también pueden y deben valorar, controlar que ese dictamen que se le ha presentado con la demanda de ejecución se aquieta, se corresponde con lo que ha sido condenado, que no puede ser que en un procedimiento en el que se han hablado de unas cantidades, de repente en la fase de ejecución se dupliquen o se tripliquen. Yo creo que el secretario, como profesional del derecho que es, puede y sabe, no me cabe ninguna duda, que tiene los suficientes conocimientos para poder determinar que efectivamente haya habido una contradicción y por qué no él partir en su propio decreto a la baja diciendo si en el procedimiento esto se valoraba en tanto, ahora entiendo por el tiempo que se baja o se aquieta aquello. Ya existirá después un recurso por parte de aquel que se siente perjudicado contra ese decreto que el juez en vía de revisión lo puede confirmar o lo puede modificar. Pero no creo que es bueno realizar un automatismo de dictamen cuantificado en tanto, embargo sin más y ejecuto el patrimonio del arquitecto, porque la práctica nos demuestra que muchas veces ha sido hasta más gravosa esa situación para el condenado que la propia condena que tenía.
Yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado. Al hilo del artículo 706 y de que precisamente este artículo tiene dos insuficiencias legislativas, que como ha dicho antes don José Antonio, pues precisamente si muchas veces se legislara bien y con conocimiento de los problemas, pues no nos surgirían luego esas cuestiones a los jueces a la hora de resolver. Es que este artículo 706, como he dicho, no prevé ninguna posibilidad de alegación ni contradicción entre las partes, porque únicamente dice que se presentará informe, que el secretario determinará, lo revisará y evaluará y fijará la cuantía y comienza ya el embargo y realización o, en su caso, una fase de ejecución que solamente va a pararse a través de la vía de los recursos. En el inicio de estas cuestiones, a la audiencia llegaban quejándose, en este caso los condenados, de que los juzgados impedían que se realizara esta fase de alegación, que esta fase de contradicción. Pues bien, nuestra sala entendía que precisamente si la ley no lo prevé, pero tampoco lo prohíbe, lo lógico, si tenemos que cumplir el mandato judicial de cumplir lo sentenciado conforme a sus propios términos, pero integrado como derecho de tutela efectiva, eso conlleva que siempre hay que tener una fase de alegaciones, de contradicción, de poder alzarse aquel condenado contra ese informe. ¿Cómo lo hará? Con un nuevo informe. Por supuesto, los abogados de las comunidades de propietarios se llevaron las manos a la cabeza porque decían: nosotros no estamos articulando un incidente de indemnización de daños y perjuicios, solamente de ejecución de sentencia. ¿Y ello por qué? Porque el incidente de indemnización de daños y perjuicios previstos en el artículo 712 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sí que remite al juicio verbal, y que como tal juicio verbal nuevamente existe la fase de alegaciones y contradicción. A nuestro entender, apoyándonos en otras muchas sentencias de otras audiencias provinciales, entendíamos que la tutela judicial efectiva obliga al juez a tener siempre que permitir una fase de contradicción y de alegación. También ocurría que, habiendo los jueces, primero el secretario habiendo oído, porque ha habido juzgados que en virtud de resoluciones dictadas por esta sección tercera han comenzado el secretario también a valorar, después el juez a aperturar una fase de alegación, de oír tanto a la comunidad como a la parte, permitir aclaraciones y contradicción a los peritos, pero ha fijado una determinada cantidad. El juez ya fija una determinada cantidad. ¿Qué ocurre con esa cantidad? Ha habido fase de alegaciones, ha habido fase de contradicción, pero quien ha resultado condenado a esa cantidad puede entender que ha habido partidas dobles que me han vuelto a condenar, porque igual a veces se nos escapan conceptos de impuestos, conceptos que vienen propiamente en el proyecto, porque no podemos olvidar que para hacer esa obra otra vez tenemos que volver a hacer un proyecto que tiene una cuantificación que, claro, que se está pidiendo al que va a ser condenado por parte de quien luego lo va a tener que presentar para hacer la obra. Eso me quedan 5. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que también ahí, vía recurso de queja, la sección tercera pues entendía que evidentemente había que a esa resolución era definitiva, cerraba el proceso de todas las maneras, y que por lo tanto, como cuestión definitiva, había que permitir un recurso de apelación. En ese tribunal, y debido a que yo, como amiga de un arquitecto que en ese momento era el condenado, yo me abstuve todo el procedimiento, entonces existía otra compañera de la audiencia interviniendo, y en esa compañera entendía que no, y puso su voto particular, y lo recojo en la ponencia de forma literal, en la teoría de los recursos, que como había remedios para poder luego el propio arquitecto pedir el exceso en el que ha podido ser condenado, pues entendía que no cabía ese recurso de apelación posteriormente contra esa resolución. Pues ya ahí lo pueden ustedes leer y verán razones tan ajustadas a derecho las unas como las otras. La pena es que estas cosas no van al Tribunal Supremo, porque son en fase de ejecución, son autos, y bueno, pues es a quien le toque la suerte de en un tribunal o en otro, ya lo siento.
Bueno, como me queda muy poco tiempo y lo más importante era la prueba pericial, que creo que es muy trascendental en toda esta materia, como ha dicho don José Antonio, los colegios profesionales, como estamos aquí con la agrupación de peritos forenses, creo que tienen que observar claramente por un sistema de incompatibilidades. Como ha dicho don José Antonio, nosotros nos quedamos verdaderamente abrumados cuando en un informe pericial nos llega uno que nos valora a 1000 y el otro a 100.000. Dices, bueno, pero ¿cómo puede aumentarse tanto aquí los ceros? Es que algo falla, algo... Bueno, yo creo que no cabe duda que la posibilidad que nos da la ley de enjuiciamiento civil de hacer el careo, que yo he visto revisando la prueba, que saben ustedes que está en soporte informático, que muchos jueces dicen solamente si no se opone una de las partes pues lo permitiré. Yo creo que, aunque se oponga una de las partes, creo que en cuanto que la ley no lo prohíba, hay que establecer la prueba pericial, en estos casos como en las de los médicos, de una forma de careo. ¿Y cómo es un careo? Pues preguntando a uno de los peritos y sucesivamente a los siguientes, porque no me cabe ninguna duda, y lo veo, lo observo, que ahí claramente quien está convencido de sus conocimientos, de quien ha dictaminado una determinada cuestión, completamente convencido, lo va a mantener con solidez, con rotundidad y con gran convencimiento, que yo creo que eso es lo que hace que al juez le lleve claramente a establecer la balanza en razón a ese dictamen. Y claro, cuando después en apelación vienen las defensas diciendo por qué solamente se ha tenido en cuenta lo que ha dicho ese perito, dejando de lado lo que ha dicho los otros peritos, ¿por qué? Porque su dictamen ha sido de un convencimiento objetivo, dada en esa solidez y rotundidad en las explicaciones que ha manifestado en el momento del acto de juicio. Y por supuesto, el lenguaje oral también creo que es muy importante. Creo que los peritos deberían pasar por una serie de pruebas de enseñar cómo se ha de desarrollar su pericia de forma oral, que hay estudios y creo que hay diferentes, como los abogados han tenido que reciclarse ahora con los principios de inmediación, porque no quepa duda que los gestos, la forma de exponer, por lo menos a mí, sí me llevan a convencerme mucho más de un perito o de otro, siempre, por supuesto, con sus conocimientos. Bueno, y como me dicen que no tengo mucho más tiempo, en la ponencia escrita desarrollo esto de una forma mucho más concreta. Muchas gracias. Que ahora son las preguntas, ¿no? Yo quiero preguntarle, aprovechando ya que está la primera pregunta, y por supuesto que es en materia de costas, de la intervención de un tercero. Claramente esa sentencia nos dice que si tú no extiendes la demanda no le puedes, obviamente no puedes decir que esas costas no son para el demandante. También es verdad que nunca al que ha sido llamado, porque no es parte. Pero claro, el que le ha llamado, y eso de si es necesario o está bien llamado o no está bien llamado, en los pleitos no es tan fácil, porque claro, al final, por ejemplo, en la sección tercera al final siempre sin costas de ese llamado, porque claro, que ha sido necesario, pues hombre, siempre ha sido necesario porque te ayuda a resolver, pero igual no le has visto ninguna responsabilidad, pero es que el no ver responsabilidad en ese llamado ha venido a que sí el llamado. Entonces no me parece que es tan fácil, y que después luego en las costas de la audiencia, claro, ya no es que sea llamado ni no llamado, ¿qué hace? No le
no tiene que presentar recurso de apelación, o el que quiere apelar tiene que insistir en que es la responsabilidad de él y entonces el otro se defiende vía impugnación. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Al traído, al tercero ese que no es parte, nunca se le puede poner las costas porque no es parte. Fijo. Abajo, pero arriba, si ya se persona. Él puede recurrir. Lógicamente las cosas del recurso van por otra vía. Él puede recurrir, si no le dan la razón, que las horas donde estaban le ponen las costas con arreglo a los criterios generales de la ley de procedimiento civil. Pero lo que está claro es que tú no puedes poner, las costas se dirimen prácticamente entre que el llamante y el llamado. Llamante y llamado. Si el llamante ha conseguido probar que ese tercero que ha llamado, que no es parte del procedimiento, cuidado, no es parte porque el demandante no ha querido dirigir la demanda contra él, hablamos de eso, porque si el demandante dirige pues la el problema contra él, los principios generales. Es una parte ya como otra cualquiera, pero yo todavía eso no lo he visto nunca. Yo no he visto, bueno, lo he visto en Carmen. Sí, alguna vez, claro, igual no se ha llevado, pero sí hemos visto que al final... Nosotros hemos visto que hasta que al final el actor demandante se ha visto ya casi acotado a ver, bueno, pues ya extiendo la demanda, porque si no parece que... Pero bueno, eso es una decisión de él. Es decir, si igual es que la juez no le deja luego hablar. Si el demandante está de acuerdo, entonces es una parte y fuera. Si no es parte, está en el procedimiento y procesalmente puede hacer todo lo que quiera. Puede proponer pruebas, puede recurrir en apelación, puede recurrir en relación y las cosas de relación por otra vía. El problema es que es el tercero que está llamado al procedimiento, pero que no es parte. Si al final las pruebas del procedimiento indican que ese es el responsable del daño, pero no le puedes condenar y absolver, las costas de ese señor no se las puedes poner al que la llamó porque había una justificación que luego se va a hacer efectivo en la acción de repetición. Pero como diga, como en el caso que vimos de esta sentencia, donde no había ninguna responsabilidad, quien pecha con las costas es el que le ha llamado. Y preciso una cosa de esto de la llamada al tercero, en el sentido de, a mi juicio, por eso todavía no lo ha visto el Tribunal Supremo, yo creo que no se puede llamar al procedimiento a más personas que las que están en la Ley de Ordenación de la Edificación, que son los mismos que están en el Código Técnico de Edificación. El Código Técnico y en la Ley de Edificación contemplan los mismos agentes. Yo creo que no se puede llamar al procedimiento, por ejemplo, a un ingeniero, de los agentes de la edificación. Yo creo que no se puede llamar a un subcontratista ni a un geólogo, porque no son partes del procedimiento, creo yo. No se puede traer. Eso yo creo que es una especie de números clausus. Y segundo, que solo podemos traer al tercero en acciones derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación. Es decir, no podríamos traer a un tercero para acciones derivadas del contrato, sino simplemente de la acción derivada de la Ley de Ordenación de la Edificación. Cuando estamos en un contrato, no podríamos utilizar el cauce de la disposición adicional séptima de la ley. Y ahí está, porque luego tenemos el 14.5 de la ley también, que hay una precisión, pero que es incompleta, respecto de la posibilidad de condenar en costas. Podrá ponerse, no sé cómo dice el artículo, el número 5 del artículo 14 de la ley de procedimiento civil. Y esto es lo que hay. A mí me gustaría plantear una cuestión tanto a Concha como a José Antonio, que es en los procesos en los que nos vemos inmersos, tanto como perito o como demandado, somos, o por lo menos yo soy consciente, que es muchas veces difícil para el magistrado tener claro quién es el responsable. Cuando hay un único responsable, pues no hay problema, es su responsabilidad y él es el que debe de hacer frente a todos los gastos que se deriven. Sin embargo, cuando existen condenas solidarias, y de esas hay muchas, me preocupa y siempre me ha preocupado esa ejecución de esa condena solidaria. ¿Por qué no es repartida no en forma directamente proporcional, sino en forma directamente proporcional al trabajo que cada uno ejerce? Porque es evidente que si un promotor hace una promoción de 100 viviendas, asume un volumen de riesgo, mantiene un negocio que es el que es y que es absolutamente diferente del que puede tener un arquitecto o un aparejador. Y sin embargo, cuando acaba cayendo la condena solidaria,
dicen pues 200.000 a repartir en partes iguales. ¿Por qué no es posible que en esas condenas solidarias, máximo cuando hay la condena lo que obliga es a ejecutar, ¿por qué no se obliga a ejecutar a cada uno su parte? Es decir, el arquitecto tendrá que hacer su proyecto, tendrá que hacer su dirección de obra, el aparejador igual, el contratista igual, el promotor igual. Es decir, no es razonable desde un punto de vista absolutamente de lógica ordinaria que eso se distribuya así. Evidentemente, cuando la condena es a uno, pues mire usted, ha generado el problema, cómaselo usted. Pero cuando es solidaria, ¿por qué no hay esa resolución? Que nunca la he visto. Yo no sé. Y yo no, vamos a ver, claro, yo hace tiempo que dejé el puesto de juez y al Supremo no se han llegado estas cosas. Como el tema de gremios. Intervienen 3, ¿qué pagan? 3, hay 3 partes dentro de una, 3 arquitectos. O pagan, son cosas que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado. Pero acciones de repetición, yo voy a decir una cosa, yo solo he visto una en el Tribunal Supremo estando yo, es decir, resolviendo yo. Eso pues podía llegarse. Ahora bien, lo que estamos haciendo, lo que estás diciendo tú en definitiva es que a ti solo te responsabilicen por las responsabilidades propias de tu puesto. Pero es que eso nos llevaría a que hemos podido a lo mejor individualizar tu responsabilidad. En el pleito. Por ejemplo, había unas sentencias viejas del Tribunal Supremo que decían, para evitar los problemas de ejecución, decían, el arquitecto responde de un 20%, el aparejador de un 50% y el otro de un tanto. Y solidariamente responden frente al tercero. Eso estaba muy claro. Tú respondías frente al tercero por el 100%. Pero en la acción tuya con los demás, tú respondías de un 20%. Eso no es posible ahora. Porque si yo soy capaz de identificar que tú tienes una responsabilidad del 20%, yo te condenaría a ti solo al 20%. Eso sí que se podía llegar en vía de condena. Es decir, porque la individualización que pretende la ley podría decir, tú solo eres responsable de un 20%, porque solo afecta a lo que estás comentando, un tema. Pero eso tenía que ser en origen, que los jueces, cosa que no he visto y a lo mejor porque no puedo hacerlo, que los jueces pudieran determinar esa responsabilidad vuestra en el proceso constructivo, y no al 100%, No, pero yo digo que si es capaz de determinar si es responsable del 20 o del 25 o de lo que sea, perfecto, condénese con el 20 o el 25. Eso ya te evitaba la ejecución de responder por el todo. Pero yo digo que en la solidaria general, cada uno haga la función que hace, lo que hace en la obra. Para eso está la ley de edificación, que atribuye a cada uno una responsabilidad y un trabajo. Y cobramos por eso, no cobramos por lo que ha hecho el promotor o el contratista, que es desproporcionado para nosotros. A nosotros por eso el seguro nos tiene muertos. Ya, pues esa es, claro, es una... Yo creo que en la práctica es difícil integrarlo luego en la ejecución. Solidaria es tan sencillo como decir, haga cada uno la función que tiene que hacer en la obra. Sí, pero entonces pero a ver, entonces tendría que ser también todos los condenados presentar en el proyecto la ejecución, realizando el trabajo que tiene que realizar cada uno. Pero claro, es que eso no se hace tampoco, porque siempre lo que se trata después en la ejecución es sálvese quien pueda, a ver a quién se dirige, y si a mí no me dicen nada, pues si se va más contra... Pues estaremos muertos mientras los promotores y constructores hayan desaparecido. Claro, pero eso os tendréis que poner vosotros de acuerdo. Yo creo que había que trabajar con el tema que he dicho. El tema de trabajar, pero pasa que, vamos a ver, si a ti te demandan, tú vas a procurar que no te condenen. Pero no vayas a términos intermedios. Oye, si me condenan, que sea el 20%. No lo sé. Que eso a lo mejor sí podía llegarse, porque yo creo, y yo no he visto ninguna sentencia, que puedan ya determinar tu participación. Mire, esto es de un 20%. Yo entiendo lo que acabas de decir tú. Lo mío es exclusivamente si somos capaces de identificar tu participación en el daño. Yo digo que es al revés. Si no somos capaces de identificar la responsabilidad de cada uno... Te pueden imputar toda la obra. Entonces, pues no sabemos dónde viene el daño. Es que si no... Claro. Directamente el cliente pues tiene derecho a que se le restaure su vivienda. Pero obligación de hacerlo. Por ejemplo, estoy pensando, un pleito que tuve hace poco. Vamos a ver, era una fachada de ladrillo. El arquitecto responsable porque faltaba la junta de dilatación. El constructor también responsable porque había apoyado mal los ladrillos en el forjado y había habido grietas.
responsabilidad solidaria del constructor y del arquitecto. Ahí no puedes condenar al arquitecto a que te haga otro proyecto, porque evidentemente hay que quitar el ladrillo, hay que volver a ponerlo, hay que comprarlo, entonces eso va más allá, es complicadísimo. Yo creo que hay que ir al caso concreto y desde luego buscar siempre el perito que actúe en el pleito, tiene que buscar siempre la individualización del defecto. Luego el juez ya busca la responsabilidad, evidentemente, pero yo creo que eso es lo que a veces falta en los pleitos, buscar la autoría del defecto y buscar quién es, la crítica mayor. de quién depende. No, pero yo creo que Gonzalo va por otra... Sí, yo lo he entendido muy bien a Gonzalo, lo que pasa es que es complicadísimo en los casos cuando el juez... Claro, por eso yo creo que es llegando a un acuerdo. Si el promotor está, vamos a desaparecido porque está en quiebra y está condenado el arquitecto y el aparejador y el promotor está en quiebra, evidentemente os van a pedir el 100% al arquitecto o al aparejador. Bueno, pues yo creo que en ese supuesto hay que ir de forma conjunta y igual hay con una mediación de que las aseguradoras de los arquitectos y las aseguradoras de los aparejadores aquilaten cuánta actividad hay mía en el proceso y cuánta tuya. Algunas veces será más de uno y otras veces será más de otro, pero eso tiene que ser una labor de los condenados. La actividad también está la inducción al daño. Os lo puedo preguntar al revés. Hay otra manera de preguntarlo. Si yo hago una cosa que en mi trabajo representa, es desconocimiento jurídico, claro. Yo hago un trabajo que tiene unos honorarios determinados. ¿Alguien puede demandarme por un daño que multiplique por 20 mis honorarios? ¿Es razonable que sea desproporcionada la demanda contra el trabajo ejercido? Hombre, yo no sé si es razonable, pero que te pueden demandar, seguro. Porque la sentencia al final, dices, no sé, en fin, trabajas para morir. Yo te digo que creo que no sería razonable, pero que te pueden demandar, tú cobras 100 y que te resultes condenado a 1000, seguro, vamos, seguro. Porque evidentemente también conocemos cómo trabajáis vosotros con los promotores y los contratistas, claro. Yo no sé si hay más intervenciones de... ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un artículo, el 1107 del Código Civil, claro, el tema de la previsión. El otro día se nos criticaba una sentencia de una responsabilidad de abogado, que bueno, le encargaron la venta de una casa, el caso es que en la casa había una hipoteca, él no hizo nada, de nada. La señora que confiaba en la actuación del abogado de repente se vio un día ejecutada por esa hipoteca y perdió la casa que le dejaban. Bueno, pues esa casa que valía, pues yo qué sé, que 4... Cuando nosotros resolvimos con el tema de todo el crecimiento que ha habido, pues pasamos de, yo que sé, a 40 millones, una barbaridad. Y dimos los 40, ya ha sido criticado por 1107, es decir, el tema de la previsión. Era previsible que yo en ese momento, que por una cosa tan pequeña yo pudiera pagar tanto. Bueno, no lo sé. Se pone por la doctrina el ejemplo. Yo no construyo una obra, un hotel. Yo tengo fijado la entrega del hotel el 1 de julio y no la entrego hasta el 20 de julio y resulta que el hotel ha perdido una boda, una super boda que iba a tener ¿Le puedes cargar a quien fuera al hotel, al constructor que no haya entregado la obra, le puedes cargar esa boda? Pues posiblemente no por el 1107. Era previsible, yo creo que era previsible. Cuando yo contraté a ustedes no me dijeron nada. Pero tú cuando contratas eres consciente del riesgo que estás asumiendo, porque es ahora lógicamente los materiales que tú has puesto en la obra ya no tienen el valor que van a tener después. No van a tener el mismo valor, la casa es muy distinta. Pero esas cosas que están así, tú tienes que hacer una reparación como si tienes un accidente de coche, pagando el daño que has verdaderamente causado. Yo quería preguntar otra cosa. Se ha hablado todos los casos en el supuesto de una promoción en que el promotor es un agente y el comprador es el que actúa frente al promotor. Pero ahora últimamente vamos teniendo ya muchas actuaciones que ya son rehabilitaciones, obra nueva y mucho menos. Los propios compradores, los consumidores son los promotores y además muchas veces imponen y actúan mucho más directamente que un promotor normal también, atornilla, contrata, pero cuando encima es una rehabilitación los promotores imponen, son ellos los mismos los promotores. Entonces, claro, las
infracciones de la ley, de prescripciones, de responsabilidades, ¿con qué se rigen? ¿Con la LOE, con la contractual? La Administración hace lo mismo también, es otro tipo de vía, pero sí que los ayuntamientos contratan, es el propio consumidor, y entonces en esas figuras, ¿cuál es la responsabilidad? ¿La de la LOE o la contractual, con los técnicos? Pues vamos a ver, el promotor Es la comunidad. es sí, el propio, no, el pueblo particular, que está haciendo una cosa, lógicamente, yo creo que estaría vinculado por las acciones propias del contrato, en relación con los agentes que han intervenido en este. Otra cosa es que dentro de la garantía, cuidado, esa casa, nos vamos a fijar, por ejemplo, que al autopromotor se le exigía el seguro al principio de la ley y luego se le quitó. Se le quitó. Los registradores tenían que controlar que hubieran constituido esos seguros y decían, es una barbaridad, yo me estoy construyendo mi casa y encima me hacen... Sin embargo, no lo quitaron cuando tú vendes la casa estando pendiente de los de garantía. Eso es una relación de contrato. Ocurre que si tú, esa casa rehabilitada que has actuado como promotor, tú la pones en el mercado vigente los términos de garantía, lógicamente el que compra esa casa estaría en acciones no del contrato. Sí, yo me refería es que desde el lado de los técnicos, claro, cuando nos encargan... De ley de ordenación de edificación. Sí, entonces, claro, si nos encargan, a los 5 años nos pueden reclamar por contractualmente por un defecto de obra. Y hasta, pues hombre, el contrato son 15 años. Pero no se cabe el reclamar contractualmente por un defecto de obra que la LOE marca unos plazos. Eso es uno de los eternos problemas. El problema, hay gente que no se va a la LOE, que se va al contrato. Fijaros que la ley de ordenación de la edificación está repitiendo cada 2 por 3 sin perjuicios del contrato. Por eso, los compradores ahora de los pisos van a encontrarse las garantías y van a utilizar el contrato. Claro. Cuidado, el contrato no afecta a los agentes, porque no han contratado. Cuando hablamos de acciones de contrato, olvidémonos del arquitecto que no ha contratado, o sea, porque haya contratado. No, si es que una comunidad de vecinos contrata al arquitecto, es claro, un contrato. Es un contrato. Hay contrato, pero cuando hemos contratado con un vendedor, el contrato es entre el vendedor y el comprador. No, yo estaba diciendo, eso ha estado bien explicado. Lo que pasa es que para los técnicos, que 15 años. Nuestro futuro inmediato, pues 15 puede ser años. Rehabilitación, o sea, todo lo que las garantías de carencia otra cosa es que no es proceso constructivo. No, otra cosa es mirar. Si es un defecto de construcción, es del No, pero la rehabilitación no estamos en un proceso constructivo. Si una comunidad de propietarios contrata con un arquitecto para que le rehabilite la fachada, otra cosa es que contrate con una determinada constructora, bueno, o una empresa de rehabilitación. Lo ha dicho Gonzalo, un particular que te encarga un chalet. Pues yo ahí 15 años. Peor todavía, las cooperativas, ¿qué es lo que funciona ahora? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si contrata directamente con vosotros. Y lo que voy es que el problema del daño ahí es más complicado, es decir, porque hay ahí en este daño, no tan complicado, lógicamente muchos de estos daños pueden aparecer con el tiempo, pero ahí lo tiene fácil el demandado, porque muchos de estos vicios que están llegando tardíos son temas de puro mantenimiento, pura conservación del edificio. Es decir, no son vicios que estaban en el momento de que tú contrataron. Como ha aparecido el código técnico que ha subido el nivel de exigencias hasta puntos que es casi difícil o imposible cumplir en nuevas, pero es que en un edificio rehabilitado, es decir, una señora que tiene que saltar 20 centímetros, hay un montón de cosas que no se pueden hacer y se niegan los propietarios a que se les haga. Luego no limpian el sumidero del patio. Ya, pero es que ahí es lo que ha dicho don José Antonio al inicio, que el código técnico... No generaciones. No generaciones. El código técnico establece una determinada forma de hacer, pero por ahí igual no es un hacer propio del arquitecto, porque si el arquitecto que le contratan para la rehabilitación, el proyecto de rehabilitación es de acuerdo a la Lex Artis, el hecho de que luego los que han realizado ese proyecto no lo hacen bien, yo creo que volvemos siempre a lo mismo. No, pero no es dirigirla, pero la dirección de la obra vía de proyecto en una rehabilitación no es lo mismo que cuando se está haciendo en una obra de construcción, es que no es lo mismo. Hombre, no lo podemos poner por escrito, pero es que vuelve a ocurrir, pero es que volvemos a lo de todo, volvemos siempre al inicio. En el procedimiento es muy importante el establecer una buena pericial. Sí, pero bueno, otro caso que has dicho que es Interior, que es arbitrario, me ha tocado ya en
varios casos. No, eso ha sido en ejecución, pero aquí lo dice el Supremo. En ejecución, pues a mí ya me ha tocado varias veces que el perito que se le ha designado judicialmente llega y no tasa la sentencia, sino que hace otra cosa. Yo he visto tasar la demanda, he visto equivocarse y tasar otra cosa. Y entonces, cuando los demás dicen, oiga, que esto no es la sentencia, yo he visto magistrados que han confiado, oiga, esto no es mi sentencia, la he fijado yo, vamos a hacer la suma bien, pero no hay procedimiento. Y otras que les condenan pues al triple o al cuádruple porque ha sido la demanda y no la sentencia. Y así de flagrante el error, no hay un procedimiento para que eso se corrija. Dicen, bueno, al final, a ver si hacemos las cuentas y a ver qué pasa. Claro, si una comunidad de vecinos dispone del triple, desaparece. Desaparece. Y eso, claro, pues cuando le toca al promotor, pues muy bien, pero cuando le toca al arquitecto, le toca al afectado, no hay una forma, no hay un procedimiento de que nos quejamos nosotros de los propios peritos que se están nombrando por la justicia sin ningún apuñamiento de sorteo, sin preparación. Pero aunque tengan preparación o no, no hay un procedimiento en esas tasaciones para que un juez diga, yo no hago ni caso, o yo sí hago y lo miro. Ya es lo que es. Sí, pero hay dos criterios en las audiencias, unos que dejamos hablar... Una sentencia de 300.000 convertirse en 1.200.000. Claro, eso no es un moco pago. No, que yo ahí no puedo decir nada. Pero estamos hablando de la ejecución de la sentencia. Sí, es que hay... No, es que... Bueno, primero, en el primer asunto, pues yo no he visto estos problemas, estos problemas concretos de la primera parte, no de la segunda de la pregunta, yo no les he visto todavía en el juzgado. La única cuestión que además, vamos, a mí todavía, yo no los he visto cuando estaba de juez, ni en la audiencia. Había además un problema añadido en relación con ese que debería echar todavía peor situación, que es que encima el promotor es consumidor, sí, que puede ser consumidor con todo el término de consumidores, cláusulas abusivas y todo la historia. En el tema de la ejecución de la sentencia, yo soy partidario, no es lo que me has dicho tú, yo soy partidario de que las demandas se hagan no la obligación de hacer. A mí me parece que la obligación de hacer es complicadísimo, sino la obligación de indemnizar. Hay quien dice, bueno, es que la comunidad luego se va al Caribe con la indemnización y lo ha reparado. Bueno, que haga lo que quiera con ese dinero porque lógicamente esa casa no arreglada ha perdido valor. Esa cantidad que puedes dar, si no se ejecuta provisionalmente, claro que puede subir. Claro que puede subir. Pero ¿cómo paramos eso? Ejecutando inmediatamente, porque también estamos, en el caso del abogado, este que puse de la Corcholis, el requerido no paga, de haber pagado, en su momento hubiera evitado todo lo que le ha subido como consecuencia de la inflación. Bien, esas son las cuestiones que uno puede atajar. No. Pero si los 1.000 euros que a mí me han puesto suben por razones lo que sea, lógicamente lo que hay que dar es el valor al precio actual. No, pero no hablo del justiprecio, hablo del error del perito. No, es que ha sido que... Y luego lo del perito, el perito tiene tres fuentes de responsabilidad, que yo tampoco les he visto actuar, la deontológica, la disciplinaria y la penal. Un perito puede hacer daño cuando hace peritajes, un perito puede falsear, el problema es demostrar ese falseamiento. Yo no he visto todavía, no lo he visto, en vía penal o en vía civil, el daño que a mí me ha generado ese perito por un informe que ha falseado la realidad y hacerle responsable del coste de ese procedimiento. Yo no lo he visto. Porque claro, al final un perito que ha mentido, ¿por qué sabemos que ha mentido? Nosotros en principio no sabemos que ha mentido. Lo pueden saber los técnicos, de hecho ha mentido. Podemos ir a una reclamación por vía civil en el sentido de demostrar que efectivamente es lo que yo llamaba los peritos mercenarios. Existe. Claro que hay, pero ¿quién les controla? ¿Quién les controla? La primera fuente de control sois vosotros. Sois vosotros. Por eso me manifiesta el juez. Yo he tenido solo una ocasión de mandar al colegio, pero era por tema deontológico, porque ya digo, si hay un tema de que estamos viendo que está falseando la realidad, no va al colegio sino al fiscal. Buscas el testimonio para que el Ministerio Fiscal actúe, como pasa con un testigo, ¿no? Que está mintiendo. Yo todavía no he visto. Y entonces escribimos por escribir. Cuando escribimos los trabajos, muy bonito. Deontológica, tal. Pero luego no he visto concretar. Vale. Hay una intervención que va a ser la última porque nos vamos a retrasar. Buenos días, la verdad es que me podría callar por el tiempo, pero no me queda a gusto callándome y voy a intervenir brevísimamente.
Primero, para daros la enhorabuena a los dos ponentes, me han encantado las ponencias, creo que lo habéis expuesto perfectamente bien. Y segundo, me voy a identificar, soy Luis Revenga, abogado de Asemas en Cantabria, con muchos compañeros. Entonces, a mí me queda gusto, Concha, aunque tú habías anticipado que va a haber discrepancia, voy a mantener contigo una discrepancia afectuosa. Me imagino. Creo que tienes una idea pobre de lo que son los abogados de Asemas. Nosotros, en raras ocasiones, nos encontramos con actuaciones que esté dando la cobertura, por un lado, y te aseguro, vamos, bajo juramento, si tú quieres, que nunca jamás se deja de tener un arquitecto por encima de la cobertura. Quiero decir que el supuesto que tú has planteado me da la sensación que es absolutamente excepcional. Y una de nuestras funciones, creo que la más importante, es aportar tranquilidad a los arquitectos que se ven sometidos a avatares de gran envergadura y de problemáticos, y no me gustaría de ninguna de las maneras que quedara esa manifestación tuya sin una réplica, repito, afectuosa y por supuesto respetuosa, porque creo que realmente en la práctica no se da esa situación generalizadamente en absoluto, y si se da excepcionalmente, pues es una patología más como son los vicios constructivos. Nada más y muchas gracias. Yo acepto la réplica, pero todavía quiero ver un asunto de que vengan involuntariamente un arquitecto. Vamos a ver, se me ha olvidado la tercera cosa que también te quería comentar. Mira, los abogados no podemos saltarnos a la torera las normas deontológicas. Yo no puedo mandar a un arquitecto que vaya a hablar con una comunidad de propietarios. Tengo que hablar con mi compañero, con el abogado de la comunidad de propietarios. No podemos saltarnos a la torera la norma que nos impone el trato con el profesional que tenemos enfrente. Concha, es así. Decir a un arquitecto que vaya a hablar con el administrador de la comunidad no se suele hacer ni se debe hacer. Debemos de ser nosotros los que vehiculicemos esa manifestación. Le he dicho yo que acompañado por quien le ha defendido, le he dicho, acompañado por quien le ha defendido en el pleito. Lo siento, pero discrepo mucho porque creo que ahí falla. No he visto todavía ningún supuesto en que se haya planteado, escrito al juez, yo fui, presenté tal proyecto, quise hacer tales pruebas. El cumplimiento voluntario, la verdad, yo en mi experiencia en la audiencia no lo he visto, nada más que creo que una vez de que la propia comunidad lo había aceptado y hubo problemática porque luego decía que no era suficiente, que volvíamos a que no me habían hecho lo que ellos decían en sentencia, pero no, mientras que en otros cumplimientos voluntarios, en otras condenas sí existe. En las dejas, a ver, he dejado una cosa que es importante que está en la ponencia, que da poco fuego en las demandas. Es el tema de la buena fe. Hay una sentencia que está en el proceso yo, o sea que yo no hace poco tiempo, que es la aplicación de la buena fe en relación con los propietarios de las viviendas. Los propietarios de las viviendas, curiosamente, en el artículo 16, les han metido como agentes. ¿Hasta qué punto? Y uno de los supuestos de exoneración de la responsabilidad es precisamente la actuación de los agentes. ¿Hasta qué punto un daño que no se pone en conocimiento de los agentes, que entiende que es responsable, puede responder por el plus que se ha generado al no haberlos demandado en tiempo? Por ejemplo, unas unidades que hoy son 4, como ya desde un poco, mañana son 10. ¿Hasta qué punto puedo cargar yo la diferencia de 6 puntos? Está en la jurisprudencia de la sala primera vinculado a la buena fe. Usted tiene la obligación, es un principio general, de mitigar el daño. Es un principio general de nuestro derecho. Porque ocurre algunas veces, y se plantea pocas veces, cuando acude el arquitecto, cuando acude la gente, cuando acude el promotor a intentar solucionar ese daño, ve que ese daño, que eran 4, pues han sido 20. Ese 20, cuando digo esa diferencia, es una cosa que, utilizando correctamente los criterios 1258 en el Código Civil y demás, se podían disminuir. Cuidado, siempre que llevan, porque estas cosas se dicen muy bien en teoría. Luego entramos en el terreno de la prueba. Entramos en la prueba y ver qué ha pasado ahí. Porque concretamente en la sentencia que yo cito, se citó esa doctrina, pero no se aplicó porque no se había demostrado el tema.